Buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo de Derecho con Carrera. Hoy quisiera hacer un pequeño alto en el camino con ChatGPT y analizar una opción que es limitada, pero que realmente puede ser muy útil para vuestro trabajo en profesiones Pero jurídicas. Jorge, no teníamos que continuar hoy con ChatGPT. ¿A qué viene ahora ese cambio de idea? Pues sí, Mario, tiene razón. Tiene razón en el sentido de que efectivamente hoy no continuamos con ChatGPT, pero es que es mi idea introducir de vez en cuando algunas herramientas alternativas. Luego, obviamente, vamos siguiendo con ChatGPT. ¿Por qué? Porque me parece muy importante que de la audiencia, de alguna forma, sea consciente de que en inteligencia artificial no hay una sola voz. En inteligencia artificial en estos momentos tenemos una caja de herramientas que es muy variada y que, como suele pasar con, por ejemplo, los whiskies, Madre mía, Jorge. tranquilo Mario, como suele pasar con los whiskies, pues bueno, cada una tiene su sabor, sus peculiaridades, sus características y eso traducido a nuestro trabajo, bueno, cada una puede proporcionar una determinada utilidad interesante. Tener, por tanto, esa caja de herramientas completa y bien conocida, yo creo que es importante porque al final el que acaba ganando es precisamente el resultado. Y eso es obviamente lo que importa. Bueno, pues hoy vamos a presentar Justicio. Justicio es una alternativa de inteligencia artificial especializada. No estamos ahora en el campo de las inteligencias artificiales generalistas, como es el caso de ChatGPT o como es el caso, por ejemplo, de Gemini o otras. No, estamos en una inteligencia artificial especializada en el mundo jurídico y además en el mundo jurídico español. Y por otra parte, estamos ante el orgullo de un desarrollo que es genuinamente español y que está impulsada por una legal tech española denominada Lil Jon. Entonces, bueno, realmente es interesante. Vamos al ordenador para empezar. Bueno, lo que se trata aquí es de pedirle a Google que nos busque Justicio. Así se llama esta inteligencia artificial. Vamos a Justicio, vemos que aquí nos dice Justicio, el archivero de la legislación estatal, autonómica y europea. Pues vamos allá. Aquí tenemos el interface de Justicio con pues un simpático, puede ser un letrado, puede ser un juez, realmente esto no sé si son exactamente puñetas o qué son, pero bueno, en cualquier caso, aquí lo tenemos, parece que no, parece que es yo diría que es una chaqueta, una americana, bueno, es Justicio, que es lo que importa. Y bueno, pues entramos en contacto con él. Fijaros que es un interface muy sencillo. Nos dice pregunta Justicio, respuestas legales fundamentadas, abierto, libre y gratuito. Ciertamente es un desarrollo, un proyecto de inteligencia artificial con sello fundamentalmente aragonés, con 3 desarrolladores principales y luego pues una comunidad abierta que va colaborando y que va enriqueciéndolo. Justicio nos presenta esta primera cajetilla para de alguna forma pues poderle preguntar. Existe la posibilidad también de hacerlo por voz y luego nos sitúa aquí, por así decirlo, unos pequeños modificadores. Primero, en cuanto al ámbito, podemos preguntarle sobre derecho español, pero también, fijaros, podemos preguntarle sobre legislación o derecho específico de las comunidades autónomas. Y aquí vemos que están todas. Y también sobre normativa local. Algunas en desarrollo, como es el caso de Albacete, pero vamos viendo una cantidad de posibles sedes locales sobre cuya legislación pues, podemos preguntar. Hay todavía unas cuantas, como podéis ver, en desarrollo, pero muchas que están ya plenamente activas. Con lo cual, realmente es difícil en estos momentos, vamos, imposible. No hay otra inteligencia artificial especializada en legislación y jurisprudencia española y de las comunidades autónomas y de sus entes locales, no hay otra como Justicio. Lo que pasa es que Justicio, pues, tiene esa virtud
Tiene la virtud de ser gratuita, tiene la virtud de ser libre, pero como veremos tiene algunas limitaciones a cambio. Pero en cualquier caso, sigamos, fijaros. También nos permite ajustar la jerga, lo que ellos llaman la jerga. O sea, cómo queremos, en qué lenguaje queremos que Justicio nos responda. Puede ser en el lenguaje propio de un adulto, de un adolescente de 12 a 18 años o de niños de 6 a 12 años, con lo cual pues probablemente obtendríamos una respuesta muy parecida a la que daría a lo mejor un profesor explicando a sus pequeños alumnos alguna cuestión básica de derecho, como por ejemplo qué es la Constitución o para qué sirve la Constitución o cualquier otra pregunta de este estilo. Nosotros nos vamos a mover ahora dentro del ámbito de adultos, pero más que del ámbito de adultos, fijaros que por defecto sale profesión legal, con lo cual yo no lo tocaría porque ahí vamos a obtener la respuesta, por así decirlo, de nivel técnico más elevado, que es en el ámbito de las profesiones jurídicas lo que nos va a interesar. Bueno, pues estaríamos ya prácticamente, visto esto porque no tiene más, en disposición de preguntarle de manera natural, como nos dice aquí, como siempre hemos dicho, con la inteligencia artificial, cuanto más llano y más natural el lenguaje, mucho mejor. Bueno, pues pregúntale de manera natural. Tenemos aquí una interrogación que simplemente no es ni un botón ni nada, simplemente nos alerta o nos ratifica que estamos en la caja de preguntas y aquí abajo veréis un aviso, 3 consultas disponibles hoy. Esta es una de las grandes limitaciones de Justicio. Solo vamos a poderle hacer 3 consultas al día. Entonces, bueno, si con eso no tenemos suficiente, pues hay que esperar al día siguiente y eso es una penalización para nuestra productividad, obviamente. Pero, tampoco pasa nada. Hay veces en que es perfectamente posible y, bueno, pues si hay que esperar unos días para hacerle 3 o 6 preguntas más, si es posible, pues no hay ningún problema. A Justicio le podéis preguntar tanto en relación con legislación como en relación con jurisprudencia. Entonces, como solo dispongo de 3 preguntas para este vídeo, si quiero completarlo en un día, porque si no, pues debería completarlo en varias sesiones, si os parece vamos a empezar y vamos a analizar la calidad de las respuestas. Ya os adelanto que Justicio, tanto en legislación como en jurisprudencia, es realmente bueno. Que de alguna forma, cuando tengáis consultas o dudas de legislación o jurisprudencia, lo que os va a evitar yo diría gran medida, nunca hay nada perfecto, pero lo que os va a evitar en una gran medida Justicio son los típicos errores en esas materias muy concretas de las inteligencias artificiales generalistas. Los errores, las alucinaciones, esas invenciones que a veces puede hacer. De repente te cita una sentencia y dices, bueno, esta sentencia pues voy a verla y demás, y no hay forma de encontrarla sencillamente porque no existe, se la ha inventado. Esto puede pasar. Con Justicio eso es realmente mucho, mucho más difícil. Ahora bien, ¿cuál es la contrapartida? Pues luego las veremos un poco más a fondo, pero hay muchas cosas que podéis hacer con un ChatGPT en vuestro ámbito de trabajo jurídico que no vais a poder hacer con Justicio. Así que volvemos a la idea que he dado al principio. Una herramienta más, pero una herramienta más a tener en cuenta. Bueno, vamos a hacerle la primera pregunta y vamos a probar porque estas cosas hay que probarlas y es como se va saliendo de dudas. Por ejemplo, le voy a decir, por favor, explícame qué dice la última jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de prevaricación por omisión. Bueno, vamos a ver. Fijaros que está generando respuesta. Justicio es un poco más lento que las otras inteligencias artificiales generalistas que hemos estado o que está ahora trabajando ChatGPT fundamentalmente. Pero, ya lo veis, ya tenemos respuesta y tampoco es que sea tan lento. Ahora, si ponemos el reloj, el cronómetro, pues vamos a ver que es un poquito más lento.
Mira, me dice, nada me gustaría más que darte una respuesta fundamentada teniendo en cuenta esa jurisprudencia. Te puedo ayudar con cualquiera de las publicadas en el BOE, pero todavía no con las gestionadas por el CENDOG. Ellos marcan sus reglas de juego y aunque me pueden gustar más o menos, tengo claro que nunca dejaré de cumplirlas y respetarlas. Y es una pena porque con ese conocimiento tendría tanto que aportarte a ti, al propio CENDOG y a toda la comunidad. Seguiré peleando por ello. Caramba, pues fijaros que esto también es una sorpresa para mí, porque justo ayer le hice una pregunta muy similar y realmente me dio una respuesta pues muy completa. Pero hoy, al preguntarle específicamente por la última jurisprudencia del Tribunal Supremo, me dice que tiene problemas. Y son los clásicos problemas de las inteligencias artificiales, es decir, que si tienen acceso a las bases de datos de pago, las bases de datos privadas, pues no hay ningún problema. Pero si no tienen acceso y ese conocimiento sobre el cual les he preguntado no está todo en abierto, pues vamos a tener este problema. Con lo cual nos quedan dos preguntas. Vamos a hacer una nueva pregunta. Aquí tengo el link para hacer una nueva pregunta. Vamos a ver. ¿Puedes hablarme de la prevaricación por omisión? Vamos a ver, haciéndole la pregunta de esta forma, ya no le pido específicamente la jurisprudencia, sino vamos a temas conceptuales. De nuevo, está generando la respuesta, consultando todo el entrenamiento, toda la cultura que ha ido adquiriendo mientras fue a la escuela, es decir, mientras fue entrenado. Y vamos a ver si en cuestión de algunos segundos más, Justicio está ya en disposición de darnos una respuesta. Ahora parece que está tardando un poco más y, bueno, pues ahora sí, ahora parece que tenemos respuesta. Fijaros, normalmente las respuestas de Justicio suelen incluir un preámbulo, aquí lo veis, en un gris más claro, luego ya nos introduce la legislación estatal y luego las conclusiones. Pero fijaros que no ha destinado ningún apartado a jurisprudencia. Y bueno, va a venir bien este vídeo porque, ya os digo, hasta prácticamente ayer no había ningún problema. Así que esto debe ser muy reciente y parece que está teniendo ahora mismo problemas con poder acceder a la base de datos del CENDOG, que era la que usaba Justicio para elaborar sus respuestas. Bueno, en el preámbulo nos dice: la prevaricación es un delito que se produce cuando un funcionario público dicta resolución, etc. Bueno, todo esto ya lo sabemos. Este concepto se extiende a la omisión, donde el funcionario, al no actuar cuando tiene la obligación de hacerlo, también incurre en un comportamiento que puede ser considerado prevaricador. En el contexto español, la prevaricación por omisión implica que el funcionario no solo desatiende su deber, sino que lo hace de forma intencionada, lo que puede acarrear sanciones penales y administrativas, así como la posible inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. Bueno, automáticamente luego nos introduce la legislación estatal. Nos habla de la prevaricación por omisión, nos habla de las consecuencias legales, las penas, la responsabilidad disciplinaria, la reparación de daños, el impacto en la carrera profesional y nos dice al final, en resumen, la prevaricación por omisión se considera una falta grave en el ejercicio de la función pública, con consecuencias que afectan tanto a la esfera penal como a la administrativa y que pueden tener un impacto duradero en la carrera de los funcionarios implicados. Finalmente nos introduce una conclusión. La prevaricación por omisión, aunque no se menciona explícitamente en el Código Penal, se considera un delito según la jurisprudencia. Bueno, hay una alusión a la jurisprudencia, pero fijaros que ya no me cita sentencias específicas. Insisto, hasta ayer, lo puedo demostrar, lo hacía. Un funcionario público que a sabiendas de su injusticia no actúe cuando tiene el deber de hacerlo, puede ser sancionado con penas de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, además de enfrentar responsabilidades disciplinarias y la obligación de reparar los daños causados. Estas consecuencias pueden afectar gravemente a la carrera profesional del funcionario, limitando sus oportunidades y generando un impacto negativo en su reputación. Y finalmente, Justicio, otra cosa interesante que hace es introducir referencias y doctrina y links a doctrina en Internet, doctrina que ha encontrado en Internet sobre la materia. Las referencias, fijaros, aquí eso son básicamente notas que parten del texto.
Nos dice que la respuesta ha sido generada con la normativa vigente hasta el sábado 25 de enero, lo cual está muy bien. Nos cita la Ley Orgánica 1095 de 23 de noviembre del Código Penal, que es la que ha usado como legislación. Además, fijaros que están los links para bajarte el texto normativo. Aquí puedes actualizar la respuesta. Realmente no tiene mucho sentido porque la tiene actualizada al día de hoy. Y tampoco le veo mucho más sentido porque, a diferencia de lo que pasaba, lo veremos ahora, con ChatGPT, aquí no me guarda el histórico de lo que yo he ido preguntando. Y finalmente se refiere al Real Decreto 33.986 de 10 de enero, por el que se aprueba el reglamento del régimen disciplinario de los funcionarios de la Administración del Estado, como referencia a esa vertiente también administrativa de responsabilidad que eventualmente podría dar lugar a una resolución de carácter injusto. Bueno, doctrina que ha encontrado en Internet sobre el delito de prevaricación, que es el delito de prevaricación por ex y abogados. Normalmente mucha de la doctrina que nos cita son o artículos en abierto o landings o específicas partes de páginas web de firmas de abogados que tratan el tema. Y luego una serie de preguntas sugeridas para profundizar. ¿Qué implica la prevaricación por omisión en el ámbito penal? ¿Cuáles son los elementos constitutivos de la prevaricación por omisión según la legislación española? ¿O qué diferencias existen entre la prevaricación por acción y por omisión? Es decir, estas son sugerencias de preguntas que le podríais ahora hacer a Justicio para profundizar más sobre el tema. Y os pone aquí ya la pantallita de nuevo, el cajetín, por si queréis hacer alguna de esas preguntas o otra pregunta en relación pues, con este o con cualquier otro tema. Bueno, pues este es el esquema y el contenido típico de una respuesta de Justicio. Que vuelvo a repetir, es una pena, pero yo creo que el vídeo ha sido muy oportuno porque hasta el día de ayer en esas respuestas incluía normalmente cantidad de jurisprudencia y con citas acertadas. Debe haber un problema en cuanto al acceso a la base de datos del CENDOG y parece que justo hemos acertado en el día porque hoy es el primer día en el que Justicio parece, por alguna razón que ahora mismo desconozco, no poder acceder a la base de datos que al parecer usaba normalmente para proveerse de jurisprudencia. Bueno, le podemos hacer otra pregunta, nos queda una más. La primera no sé si nos la va a contabilizar porque realmente no ha sido una respuesta, más bien ha sido una información, es decir, no me puedo conectar ya con esa base de datos, siento no poderte dar respuesta a esto. Pero bueno, vamos a probarlo. Vamos a hacerle ahora, por ejemplo, una preguntita de derecho civil. Por ejemplo, ¿cuáles son los presupuestos para poder impugnar una institución de heredero por problemas de capacidad del testador? Una pregunta normal y vamos a ver qué tal nos responde. Fijaros que he visto antes que creo que decía que me queda una consulta hoy, con lo cual parece que la primera me la ha tomado en cuenta. Ahí quizá los responsables de Justicio en estos casos deberían matizar y no contabilizarlo como respuesta. Bueno, Justicio sigue pensando, de nuevo constatamos que no es tan rápido como ChatGPT, cuando ya lo vimos, las respuestas eran prácticamente inmediatas, pero ya la tenemos. Fijaros de nuevo, el esquema es muy parecido, una introducción en este tono gris, luego la legislación aplicable y finalmente las conclusiones, las referencias, la doctrina y otras preguntas sugeridas. Y ahora fijaros que aquí abajo, en rojo ya me dice 0 consultas disponibles el día de hoy, con lo cual he agotado el cupo. Vale. Aquí nos dice que el heredero es la persona que por disposición o por ley recibe los bienes y derechos y demás. También nos dice que se requiere que el testador tenga capacidad legal y mental para tomar las decisiones sobre su patrimonio. La incapacidad del testador puede ser objeto de prueba en un proceso sucesorio y generalmente se refiere a la falta de discernimiento o a la existencia de trastornos mentales que le impiden la comprensión de la naturaleza y consecuencias de sus actos en el momento de realizar el testamento. Nos habla de la legislación estatal, capacidad para testar, incapacidad legal,
las pruebas necesarias en este tipo de procesos, pues bueno, informes médicos, testimonios, documentación. Nos dice que en caso de que el testador estuviera bajo algún tipo de medida de apoyo, como curatela o tutela, esto también puede servir como prueba de su incapacidad. Procedimiento de impugnación. El interesado debe presentar la acción ante el juzgado correspondiente y será el demandante quien deberá probar la incapacidad del testador conforme al principio de carga de la prueba. Consideraciones adicionales. En el caso de que el testador estuviese en peligro inminente de muerte, puede otorgar un testamento ante 5 testigos, lo que también puede influir en la valoración de su capacidad, obviamente. Es una pena que en estas respuestas no pueda introducir ya los contenidos jurisprudenciales, porque ahí es, por ejemplo, donde en relación con esto pues nos explicaría que en los testamentos otorgados ante notario, el hecho de que se hayan otorgado ante notario, como sabemos, no es óbice en principio para impugnar por problemas de capacidad, porque bueno, el notario hace una valoración de capacidad, pero no es un profesional en la materia, no tiene todos los medios necesarios, hay algunas dolencias mentales que pueden realmente ser incapacitantes para otorgar testamento, pero que externamente el individuo pues, puede dar una cierta apariencia de normalidad, lo cual bueno, es una acción difícil, es una acción que tiene una prueba que puede ser a veces pues, complicada, pero, insisto, como sabemos, y lo ha dicho la jurisprudencia en reiteradas ocasiones, incluso de los testamentos otorgados ante notario pueden ser impugnados por problemas de capacidad del testador en el momento de otorgar el testamento. Qué pena, porque hasta hace horas, este tipo de respuestas habrían sido mucho más completas. Pero, por las razones que decimos y que no conocemos en este momento, ahora son limitadas. Bueno, no le podemos hacer ya más preguntas, pero vamos al principio a través de nueva pregunta. Fijaros que me dice, parece que hoy ya te ha ayudado Justicio como profesional, mira el apartado responsabilidad de uso de la ayuda y ahí nos va a decir que bueno, que es un sistema abierto y que con el fin pues de que no se sature y de no sobrecargar los recursos y demás, pues ofrece solo la posibilidad de hacerle 3 preguntas diarias. Me hubiera gustado también hacer una demo, por ejemplo, una pregunta pidiéndole, pues yo qué sé, sobre legislación municipal en Barcelona en materia de concesiones en el dominio público marítimo terrestre, pero ya no he podido. Pero realmente me hubiera respondido, me hubiera hablado de las ordenanzas, en fin, me hubiera dado una respuesta, estoy convencido, muy completa, porque, insisto, desde luego en temas de legislación, Justicio funciona muy bien. Y hasta hace nada, en temas de jurisprudencia, realmente también Justicio daba la talla y funcionaba muy bien. ¿Cuáles son los límites, aparte de este nuevo que hemos descubierto hoy en este vídeo? Bueno, pues por ejemplo, aquí en Justicio no podéis subir documentos para resumir o para esquematizar. No podéis pedirle que estudie un texto legislativo porque, de nuevo, no podéis subir documentos ni podéis ponerle un link al archivo descargado del BOE para que, pues como vimos en un primer vídeo, os haga, por ejemplo, un análisis de las importantes o más importantes o relevantes novedades que ha introducido este texto en un momento determinado. Podéis, eso sí, podéis pedirle si esa legislación está ya en vigor, pues le podéis pedir que de alguna manera os explique de qué va o os haga un pequeño resumen de la misma. Eso sí lo podéis hacer porque, insisto, en la base de datos de legislación pues funciona bastante bien. Pero está limitado a esto, a preguntas sobre legislación en estos momentos y a preguntas también sobre doctrina, conceptuales sobre doctrina, donde, como hemos visto, pues bueno, también os va a responder, pero con esas limitaciones que hemos ido viendo en nuestro pequeño ejercicio práctico. Así pues, Justicio es una herramienta muy interesante. Justicio es una herramienta que puede llegar a ser muy potente. Justicio es además una herramienta en clave española, lo cual no deja de ser muy interesante. Pero Justicio es una herramienta con limitaciones. ¿Debéis tenerla ahí? Yo creo que sí. Yo creo que siempre os va a ayudar cuando tengáis alguna duda de legislación o alguna duda en un tema conceptual de doctrina. Y esa es la finalidad. Y esa ha sido también la finalidad de este vídeo sobre Justicio.
Espero que os haya sido de interés. Si queréis dejarme alguna pregunta, podéis hacerlo como siempre aquí abajo. Si el vídeo os ha parecido interesante, pues darle a like. Y si este canal os parece interesante, suscribiros y darle a la campanilla. Y hasta aquí este vídeo. Os espero en el próximo. Gracias, Jorge, por este nuevo video. Sin duda, Justicio puede ser un complemento muy interesante. Ojalá puedan llegar a acuerdos con el CENDOG o quien sea para poder seguir brindando jurisprudencia a los usuarios. Pero ahora recordemos los límites, es decir, lo que no puedes hacer con Justicio y sí podrás hacer con inteligencias artificiales generalistas. Con Justicio no puedes resumir o analizar el contenido de documentos, no puedes generar argumentos para una demanda, escrito, sentencia o similar, no puedes generar un modelo de contrato o cláusulas para un contrato, no puedes generar gráficos que puedan ser de interés para un proceso, no puedes generar presentaciones, no puedes mantener un histórico de tus conversaciones con chatbot. Es decir, Justicio es una gran herramienta, pero no puede ser hoy por hoy tu único compañero de viaje. Con todo, siempre puedes contactar con los desarrolladores para que te construyan un modelo adaptado a tus necesidades previo presupuesto.